Ymir, el gigante del que nació el universo. Desde tiempos remotos, la humanidad ha intentado responder una gran pregunta: ¿de dónde venimos? Antes de la ciencia, antes de la historia escrita, los pueblos explicaban el mundo a través de relatos fundacionales. Relatos que nacían del asombro, del misterio y de la necesidad profunda de dar sentido al universo. Eso es la mitología, el lenguaje simbólico con el que las civilizaciones antiguas nombraban el origen de todo. No son cuentos ingenuos, sino mapas de significado que han guiado las culturas enteras. En este canal recordamos esos relatos y hoy viajamos hacia el norte, a las tierras frías y tormentosas de los antiguos pueblos germanos y escandinavos. Los vikingos, los nórdicos, los antiguos habitantes de lo que hoy es Noruega, Suecia, Dinamarca e Islandia. Ellos creían en un mundo tejido por fuerzas primordiales. Habitaban una realidad en la que los dioses, los gigantes, la niebla y el fuego eran tan reales como los árboles y el mar. Hoy recordamos uno de los mitos más antiguos, un relato que no comienza con dioses ni con hombres, sino con un abismo y con un ser inmenso, ancestral, que marcó el principio de todo lo que vino después. El abismo sin forma. Antes de que existiera el cielo, antes de que el tiempo tuviera nombre, antes incluso de los dioses, existía solo el vacío. Lo llamaban Ginnungagap, el abismo original. Una grieta entre dos realidades absolutas. Niflheim, una tierra de niebla, hielo y silencio antiguo. Al sur, Muspelheim, un reino en llamas, fuego vivo que nunca se apaga. Y cuando el hielo tocó el fuego, el vacío despertó. El nacimiento de Ymir, la aparición del primer ser. Del vapor que brotó de ese roce, surgió una criatura jamás vista. Ymir, el primer gigante. No era Dios, tampoco bestia. Era la encarnación de todo lo que aún no tenía forma. Y mientras dormía, su cuerpo transpiraba nuevas vidas. Otros gigantes, nacidos de su sudor. Mientras tanto, de un bloque de hielo cercano, una vaca cósmica, Autumnla, lamía sin descanso la sal helada de las piedras, y al tercer día liberó de ese hielo a Buri, el primer dios. El despertar de los dioses. Buri tuvo un hijo, Bor, y Bor se unió a Bestla, hija de gigantes. De esa unión nacieron 3 hermanos: Odín, sabiduría y espíritu; Vili, voluntad y deseo; Ve, forma y lenguaje.
3 dioses jóvenes en un mundo aún sin reglas. Pero no serían iguales. Odín era el que miraba más allá, el que no temía el sacrificio. Y aunque los 3 hermanos actuaron juntos, fue Odín quien buscó el destino, quien se atrevió a cargar con el liderazgo, mientras los otros regresaron a la sombra del mito. El sacrificio del gigante. El mundo no podía sostenerse sobre un ser tan vasto, tan indomable, tan lleno de todo y de nada a la vez. Ymir, el primer ser, había surgido del caos puro. Dormía, transpiraba descendencia, alimentado por la vaca cósmica Audunla. Y aunque no era malvado, tampoco dejaba espacio para algo nuevo. Los dioses jóvenes, Odín, Vili y Ve, comprendieron que no podían construir el cosmos sobre el cuerpo del desorden. No por odio, no por ambición, sino por misión. Sabían que algo antiguo debía morir para que algo eterno pudiera nacer. Y así enfrentaron a Ymir, lo vencieron y lo transformaron. De su cuerpo muerto, los dioses construyeron el mundo. De su carne, la tierra. De su sangre, los mares. De sus huesos, las montañas. Y de su cráneo, el cielo. De sus cabellos, los árboles. Y de sus cejas, una muralla. Una frontera para proteger lo humano. Odín se coronó. Cargó con la decisión, mientras Vili dio la voluntad y Ve el diseño. Odín fue el que asumió el precio. Desde ese día, el universo dejó de ser una masa sin rumbo y comenzó a tener un mapa, una forma, un destino. Ax y Embla. Caminando por la nueva tierra, los dioses hallaron 2 troncos junto al mar, sin alma, sin rostro, sin destino. Odín les dio aliento de vida. Vili les otorgó voluntad y conciencia. Ve les regaló forma y palabra. Así nacieron los primeros seres humanos, Ask y Embla, una pareja tallada de los árboles, puesta en el centro del mundo, Midgard, la morada de en medio. No era el paraíso, era un lugar para caminarlo con los pies en la tierra y los ojos en el cielo. Midgard. Los dioses sabían que el mundo aún no estaba en paz. Los gigantes que sobrevivieron esperaban más allá, en los márgenes del universo. Y así nació Midgard, el mundo humano, rodeado por la ceja de un gigante, protegido, pero nunca del todo a salvo. En Midgard, los humanos debían vivir entre extremos, entre la luz y la oscuridad, entre el orden de los dioses y el caos de los gigantes.
El viaje no era solo del universo, era también el de cada alma humana. Este es el principio de todo, según la mitología nórdica, explicada para todos los interesados en ella. Un universo nacido del vacío, un cuerpo transformado en tierra, mar y cielo, un par de troncos convertidos en humanidad, un mundo que respira equilibrio frágil. Este no es solo un cuento antiguo, es un viaje, el mismo que viven hoy quienes se enfrentan al abismo. Luchan con lo que parecen imposibles y transforman el caos en sentido, porque incluso hoy alguien enciende la chispa del fuego donde antes solo había hielo. Si esta historia resonó contigo, suscríbete al canal para más relatos que conectan mito y humanidad. Comparte este video con quien todavía cree que los mitos son solo cosas del pasado. Y deja en los comentarios qué parte del mito te pareció más poderosa.